En un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía Dolores, una mujer que había pasado toda su vida en ese lugar. Tenía 78 años y era conocida por ser una persona de carácter fuerte, una mujer de costumbres arraigadas que no gustaba de los cambios. Había sido maestra de primaria durante más de 4 décadas y desde que se jubiló, su vida había transcurrido en una rutina estricta. Los mismos paseos matutinos, las mismas visitas al mercado los viernes y, por supuesto, las visitas puntuales a la peluquería cada 2 semanas, donde su peluquero de siempre, don Julián, la atendía con la amabilidad y cortesía que ella esperaba. Dolores era una mujer de tiempos pasados, y sus opiniones, especialmente sobre las personas que no se parecían a ella o que venían de fuera, eran firmes y a menudo inamovibles. Había crecido en una época y en un lugar donde la diversidad era escasa, y cualquier cosa fuera de lo ordinario era recibida con sospecha. Esto no cambió con la edad, y Dolores se mantenía aferrada a sus prejuicios, aunque en el fondo de su corazón lo que sentía era más miedo a lo desconocido que odio. Una mañana de otoño, como de costumbre, Dolores se dirigió a la pequeña peluquería del pueblo. El aire estaba fresco y el sol apenas empezaba a calentar el empedrado de las calles. Al llegar a la peluquería, notó algo diferente. La puerta estaba abierta de par en par y desde fuera se podía escuchar una música suave, un jazz relajante que no era lo que solía sonar en ese lugar. Se detuvo un momento en la entrada, con su bastón en una mano, observando la escena. Al no ver a don Julián tras el mostrador, frunció el ceño. Dolores entró lentamente arrastrando los pies y se dirigió al sillón de siempre. Sin embargo, en lugar de don Julián, un hombre joven, de piel negra, estaba barriendo el suelo. Él levantó la vista y sonrió al ver a Dolores. Su sonrisa era cálida, pero para Dolores fue una sorpresa incómoda. No estaba acostumbrada a ver a personas de piel negra en su pequeño y monótono pueblo. No era que no hubiera visto a personas de otras razas antes, pero no en un lugar tan personal como su peluquería de confianza. «Buenos días, señora», dijo el joven con un acento que Dolores no logró identificar del todo. «Soy Samuel, el nuevo barbero. Don Julián me ha dejado a cargo hoy». Dolores sintió que su cuerpo se tensaba. No había oído que don Julián se retirara o estuviera enfermo, así que se sentía algo desconcertada. «¿Dónde está don Julián?», preguntó con una voz que, sin ella quererlo, salió más fría de lo habitual. «Don Julián está fuera de la ciudad por unos días», respondió Samuel, todavía sonriendo. «Pero me ha dicho que me asegure de que sus clientes estén bien atendidos». Dolores miró alrededor, buscando alguna señal de que todo era como siempre, pero no encontró nada familiar más allá de las paredes del local. «Bueno», dijo finalmente con una resignación mal disimulada, «supongo que no tengo otra opción». Samuel asintió, todavía con esa sonrisa amable, y la invitó a sentarse. Mientras preparaba las herramientas para cortarle el cabello, Dolores no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. No estaba cómoda con la situación, y mientras Samuel colocaba la capa sobre sus hombros, se preguntaba si él sabría hacer bien su trabajo. No quería admitirlo, pero en su mente había nacido un prejuicio basado en la apariencia de Samuel. A medida que Samuel comenzaba a trabajar, Dolores no podía evitar observarlo con desconfianza. Aparentemente él era hábil, pero para Dolores, nada era como antes. El silencio se prolongó entre ellos, un silencio tenso que no solía existir cuando don Julián estaba en el lugar. Samuel, dándose cuenta de la incomodidad de Dolores, trató de romper el hielo. «Hace un día precioso afuera», comentó mientras trabajaba con esmero. «Espero que no haya sido difícil para usted llegar hasta aquí». Dolores respondió con un simple «no», sin querer entablar una conversación.
Sentía que sus viejas costumbres estaban siendo invadidas y no sabía cómo manejar esa incomodidad. Mientras Samuel seguía cortando su cabello, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si no sabe lo que está haciendo? Se dio cuenta de que su incomodidad no solo venía del hecho de que Samuel fuera diferente, sino también del temor de que su apariencia pudiera afectar su capacidad como barbero, lo cual era un prejuicio que ella sabía que no debía tener, pero que no podía evitar. En medio de su trabajo, Samuel accidentalmente tiró una de las tijeras y Dolores, quien ya estaba en un estado de tensión, lo interpretó como un signo de incompetencia. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?, preguntó ella, con un tono que no pudo ocultar su desconfianza. Samuel se inclinó rápidamente para recoger las tijeras y se levantó con una expresión un poco sorprendida. Sin embargo, mantuvo la calma. Llevo varios años trabajando como barbero, señora. Puede estar tranquila. Su cabello está en buenas manos. Dolores asintió, pero no estaba convencida. No podía evitar pensar en lo diferente que era todo con don Julián. El corte de cabello continuó en silencio. Un silencio pesado que ambos notaban, pero ninguno sabía cómo romper. Samuel, por su parte, podía sentir la incomodidad de Dolores y quería ganarse su confianza, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin que ella se sintiera ofendida. Finalmente, Samuel decidió intentar otro enfoque. Don Julián me ha contado mucho sobre sus clientes, dijo mientras cortaba un mechón de cabello con precisión. Me dijo que usted fue maestra durante muchos años. Debe haber sido una gran experiencia educar a tantas generaciones. Dolores, aunque seguía desconfiada, no pudo evitar sentir un pequeño orgullo al escuchar que su historia había sido mencionada. La enseñanza había sido su vida, y aunque era una época ya lejana, siempre le gustaba hablar de ello. Sí, enseñé en la escuela primaria durante más de 40 años, respondió, con un tono que denotaba su orgullo por esa parte de su vida. Fue un trabajo duro, pero amaba a mis alumnos. Samuel notó un cambio en la voz de Dolores y decidió seguir por ese camino. Eso es admirable, dijo sinceramente. Mi madre también fue maestra en otro país. Siempre me habló de lo gratificante que es ver a los niños aprender y crecer. Dolores levantó la vista, sorprendida. ¿Tu madre fue maestra?, preguntó, y por primera vez su tono no era de desconfianza, sino de curiosidad. Samuel asintió. Sí, en Nigeria. Enseñaba matemáticas en una escuela secundaria. Ella siempre decía que la educación es la clave para cambiar el mundo. Dolores se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que Samuel había dicho. No esperaba encontrar una conexión tan personal con alguien que, en su mente, había sido un extraño hasta ese momento. Había algo en la manera en que Samuel hablaba de su madre y de la educación que resonó con ella. Tu madre tiene razón, dijo finalmente. La educación puede cambiar vidas. Vi a muchos de mis alumnos salir adelante gracias a lo que aprendieron en la escuela. Samuel sonrió, sintiendo que, finalmente, había logrado romper la barrera que había entre ellos. Siempre he admirado a los maestros. Ellos son los que moldean el futuro. Dolores asintió, y por primera vez desde que entró en la peluquería, sintió que el nudo en su estómago comenzaba a deshacerse. Empezaba a darse cuenta de que, aunque Samuel era diferente a ella en muchos aspectos, también compartían valores y experiencias que los conectaban de maneras que no había imaginado. El momento de reflexión. La conversación continuó de manera más fluida. Dolores comenzó a hablar de sus alumnos, de cómo algunos de ellos habían llegado lejos y otros se habían quedado en el pueblo. Samuel escuchaba con atención,
ocasionalmente compartiendo anécdotas sobre su propia educación y sobre cómo había llegado a ser barbero después de mudarse a varios países en busca de mejores oportunidades. A medida que hablaban, Dolores comenzó a notar lo hábil que era Samuel en su trabajo. Sus manos eran firmes, pero gentiles, y cada movimiento era calculado y preciso. La diferencia en su técnica con la de don Julián, que al principio había sido una fuente de incomodidad para Dolores, ahora le parecía refrescante. Se dio cuenta de que, tal vez, estaba aprendiendo a confiar en alguien nuevo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Mientras Samuel trabajaba, Dolores tuvo un momento de introspección. Se dio cuenta de que había juzgado a Samuel antes de conocerlo, basado solo en su apariencia. En su larga vida, había aprendido muchas lecciones, pero una que siempre le había resultado difícil era aceptar los cambios y las diferencias. Había vivido tanto tiempo en su pequeño mundo, rodeada de las mismas caras y costumbres, que cualquier cosa nueva o diferente la asustaba. «¿Sabes, Samuel?», dijo Dolores finalmente, rompiendo el silencio. «Al principio, no estaba segura de ti. No sabía si podrías hacer un buen trabajo porque eres diferente». Samuel se detuvo un momento, sin estar seguro de cómo responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Dolores continuó. «Creo que cometí un error al juzgarte antes de conocerte. Mi vida ha sido bastante cerrada durante mucho tiempo, y supongo que eso me ha hecho desconfiar de lo que es diferente. Pero, escuchándote hablar y viendo cómo trabajas, me doy cuenta de que tienes talento y dedicación, y que no debería haber tenido dudas sobre ti solo porque eres diferente». Samuel sonrió, profundamente conmovido por la sinceridad de Dolores. Samuel sonrió, profundamente conmovido por la sinceridad de Dolores. «Aprecio mucho que me lo diga, señora Dolores. Sé que es fácil caer en prejuicios, pero lo importante es que ambos estamos aquí, conversando y entendiendo un poco más el uno del otro. Y estoy feliz de que me haya dado la oportunidad de demostrarle que puedo hacer un buen trabajo». Dolores asintió, sintiendo un peso menos en su corazón. «Todos cometemos errores, Samuel. Lo importante es aprender de ellos». Cuando Samuel terminó el corte, Dolores se miró en el espejo. Para su sorpresa, se sintió renovada. No solo por el excelente trabajo que Samuel había hecho, sino porque se daba cuenta de que había crecido un poco como persona en esa pequeña peluquería. A veces, las lecciones más importantes no vienen en los grandes momentos, sino en los pequeños cambios que estamos dispuestos a aceptar. «Te agradezco, Samuel», dijo Dolores mientras él retiraba la capa y le ayudaba a levantarse. «Hiciste un excelente trabajo». Samuel inclinó la cabeza con humildad. «Gracias a usted por confiar en mí, señora. Ha sido un placer atenderla». Dolores se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Samuel. «Espero verte la próxima vez que venga, y la próxima vez, quizás me cuentes más sobre tu madre y tu tierra natal». Samuel sonrió ampliamente. «Será un placer, señora Dolores. La esperaré con gusto». Dolores salió de la peluquería sintiéndose ligera, no solo por el corte de cabello, sino por el nuevo entendimiento que había ganado. Mientras caminaba de regreso a su casa, sintió una cálida sensación de satisfacción, sabiendo que había dado un pequeño paso hacia un mundo más amplio y más comprensivo. A veces, pensó Dolores, los cambios no son tan malos. Solo necesitamos estar dispuestos a abrirnos un poco para descubrir que lo diferente también puede ser algo bueno, y que las personas, sin importar cómo se vean, pueden aportarnos cosas valiosas si les damos la oportunidad. Dolores, en sus 78 años,
había aprendido una valiosa lección en un lugar tan cotidiano como una peluquería. Y aunque podría parecer un pequeño evento en la vasta historia de su vida, para ella significaba un gran avance personal. El mundo estaba cambiando, y Dolores estaba aprendiendo a cambiar con él, un paso a la vez, aceptando que la belleza de la vida reside en su diversidad.